Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre Chile TV, donde todas las verdades se tocan. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta especial edición de Descabelladas con las maravillosas Linda Schindler, ¿qué tal? Alejandra Matus y el papá de Violeta Boric, presidente de la República. Me encanta ser esa persona. ¿Sí? Es el cargo más importante. Bienvenido, presidente. Muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotras. Muchas gracias a las tres y felicitaciones también al canal de la Universidad de Chile por la pega que están haciendo. Es nuestra alma mater. ¿Cierto? De la De Chile, ustedes, de la de Chile ustedes. y en comisión de servicio. Ponticato. Ponticato, pero igual, somos flexibles. No, pero además en momentos en donde la televisión pública en general, no solamente acá, sino que el mundo pasa por momentos tan difíciles, apostar por hacer televisión pública de calidad desde una institución como la Chile, creo que es tremendamente destacable, así que, bueno, eso fue también uno de los motivos por los que decidimos venir, sabiendo que me exponía a tres periodistas incisivas y dificilísimas, que no van a tener contemplación, pero me parecía que era importante también hacer ese gesto. Muchas Gracias, pero hemos cambiado. Sí. Maduramos, ahora somos buenas. Maduramos. Bueno, de hecho le íbamos a pedir que se descabellara, presidente, pero hemos notado ciertas dificultades para descabellar. Se me está yendo Pero la ya gente del empezaron. estadio. Y me acordé. Está como el partido de ayer contra Uruguay, que había poca gente en el estadio. Sí. Mi cabeza. Claro. No, y hay poco me acordé, no asistente. sé si ustedes se acuerdan, que el presidente de Piñera le sugirió que se sacara una foto Antes y después. antes y después. Es cierto. No sabemos todavía cómo es la última, pero Cierto. está distinta, ¿o no? La foto. La Paula me dijo el otro día que me habían salido 3 canas. Pero... es verdad. tres. ¿Este año y medio? Sí. Pregúntenle a Obama. Oiga, la primera pregunta es súper pesada. Súper pesada, porque en 2020, en diciembre de 2020, justo usted fue a un programa que se llamaba Pauta Libre en la Red y estábamos nosotros tres. Y la misma le preguntó si quería ser presidente. Y usted le dijo que no se sentía preparado. Esa es la pregunta. Nada, si no es tan pesada. Es que esas cosas las determina el pueblo de Chile al final. Yo efectivamente no estaba en mis planes ser presidente. Yo he conocido a gente que cree que hay una suerte de designio divino que los ha tocado y que les corresponde ser presidente de la República en algún momento. Hay algunas madres que trabajan eso con Claro, sus hijos. es cierto. Sí. ¿Usted va a ser presidente de Chile? No, no es mi caso. Y yo, desde Manuel Blanco Encalada, soy, si no me equivoco, el presidente más joven que ha asumido, a los 35 años. Y por lo tanto, evidentemente, era una persona joven y que he forjado también en el cargo un carácter y adquirido muchísima experiencia. Y estoy muy contento de haber tomado el desafío. No solamente es un tremendo honor, sino que yo esto lo digo, a veces me preguntan, ¿cómo estás? Como si hay gente que se imagina a uno como presidente de la República en una suerte de nube de angustia permanente, pero la verdad es que yo me despierto muy motivado, contento todos los días, con mucha pega. Es una pega infinita que hay que desarrollar el arte de priorizar, pero estoy muy orgulloso de haber asumido esta responsabilidad. O sea, ¿está preparado para la próxima? No, yo no me adelanto a esas Todo bien. cosas. Con esa experiencia y ya en el último año de gobierno, ¿cómo ve el debate presidencial que va a comenzar dentro de poco, cuando termine este programa? ¿Qué espera de la campaña y de esta elección? Mire, una de las cosas que uno aprende en los debates en general, no solamente en los que me tocó presidencial, sino también en otros, es que hay una tendencia a no escuchar los argumentos del adversario,
sino de tener todo preparado y pensar en el fondo cómo ataco a este, cómo ataco a este otro y cómo me voy a defender, pero no dialogar. Yo creo que es importante para la ciudadanía el que ojalá las diferentes candidaturas, independientes de su posición política, pudieran considerar de buena fe la mejor versión del argumento del contrario para que efectivamente pueda haber un debate. Ahora, tengo absolutamente claro y no soy ingenuo que eso en estos tiempos, no solo en estos tiempos, pero es difícil. Ahora, ojalá se dé un debate con altura de mira, que no esté centrado en ataques, en mentiras, en desinformación, en fake news, sino en propuestas para el país, que es lo que le interesa a la gente. ¿La candidata Jara lo llamó para pedirle algún consejillo? La candidata Janet Jara tiene, por cierto, una tremenda, o total más bien, autonomía, y si bien yo me puse a disposición si es que necesitaba algún consejo de esto, ella más bien, yo diría, hoy día tiene una agenda totalmente independiente de lo que haga o deje de hacer yo. ¿Qué se juega en todo caso en esta elección, presidente? ¿Cree usted? En esta elección estamos en momentos muy turbulentos en el mundo. Creo que hay que no solamente mirar el escenario acá en Chile. Hay una desvalorización de la democracia que es bien preocupante. Y yo creo que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Y he visto, desgraciadamente, a propósito de que mañana es 11 de septiembre, cómo en ciertos sectores de la derecha ha cundido un negacionismo o relativización respecto de la importancia de la democracia. Creo, además, que se juegan visiones de mundo que son bien distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad, que sin lugar a dudas es el tema más relevante para la ciudadanía. Seguridad, yo diría que tiene dos dimensiones que conversan entre sí. Una es la dimensión de la represión policial, la persecución del delito, que es tremendamente importante y donde nosotros como gobierno hemos puesto muchas energías, y no solamente energías, sino que también recursos. El mayor aumento de los recursos en carabineros, aumento de la planta de la PDI, de Directemar, también creación de nuevas escuelas de carabineros, reposición de infraestructura, vehículos, más de 60 leyes aprobadas en el Congreso en materia de seguridad, y también una política muy fuerte centrada en la recuperación de los espacios públicos a través de cultura. Ahora vengo llegando de Puente Alto, en donde lanzamos el pase cultural con estudiantes de cuarto medio de los liceos de Puente Alto. Deporte, lo que hemos hecho, por ejemplo, en Lo Prado con la recuperación del barrio Juan Pablo II, en donde chicos de las selecciones chilenas van a enseñarle deporte, diferentes disciplinas, me acuerdo, esgrima, a jóvenes de las poblaciones que muchas veces están súper marginados o estigmatizados, y educación, ciencia. Entonces yo creo que esas dos cosas van de la mano, y no solamente una perspectiva a lo Bukele, digamos, en donde todo se centra en quién tiene la cárcel más grande. Mira lo que le terminó pasando a propósito de eso, la cárcel a esta suerte de Alcatraz, Alligator Alcatraz, en donde va a tener que terminar cerrando. Esa no es la manera de solucionar los problemas en el largo plazo. La Suprema. Pero a propósito que cuenta esas anécdotas también de cuando va a terreno, que siempre se lo ve como que le brillan los ojitos cuando va a terreno, pero que da vida. Si usted pudiera identificar un momento amargo y un momento feliz en lo que va de 3 años, 6 meses, 8 horas, 4 segundos, no sé, no llevo la cuenta, pero... Son muchos, pero déjame darte dos alegres de ahora hace poquito. Y después busquemos uno amargo también. Alegre, iba andando en bici el sábado, iba por la Alameda, justo frente a la Casa Central de la Chile, un poquito antes en Maquíver con Alameda, y me toca el semáforo y me para una señora y se me abalanza, digamos, en la bici, y la abrazo y le sale una lágrima y me dice: muchas gracias por el copago cero, yo tenía tal enfermedad y gracias a esto pude seguir el tratamiento y no tuve que pagar nada. Esto es una anécdota de verdad, no la estoy inventando para el momento. De hecho, se la mandé al comité político para compartirla, porque son esas cuestiones bonitas en donde uno ve cómo políticas públicas que hemos impulsado desde el gobierno, que en este caso tienen que ver con gestión, no con trámites parlamentarios, tienen un impacto real en personas concretas. Y eso es mejorar la calidad de vida de la gente, y para eso nos eligieron.
Otro muy bonito, que tiene una dimensión distinta, fue que la semana pasada o antepasada conmemoramos el Día Internacional de los Detenidos Desaparecidos. Y la ceremonia, que fue muy emotiva, había una mujer de 101 años que su hijo había desaparecido. Y había otra de 91 años que su hijo había desaparecido también cuando ella tenía 40 años, y me lo dijo así muy explícitamente. Una profesora del Colegio Hebreo, de hecho. Después me enteré. Y estaban muy emocionadas porque les estábamos entregando la carpeta con toda la información que tenía el Estado y sentían que por primera vez había asumir la responsabilidad por parte del Estado de la búsqueda de sus familiares. Pero acto seguido, un joven de 16 años me dice: Presi, ¿se puede sacar una foto conmigo y con mi bisabuelo? Yo lo miro y andaba con un cuadro de su bisabuelo, que es detenido desaparecido. Entonces me generó una sensación como muy bonita de conciencia histórica de esta trenza, digamos, de diferentes generaciones, de una mujer de 101 años, otro de 16, que estaban unidos por la misma causa, que es la memoria, que mira al pasado y también al futuro. Esos son dos momentos muy lindos que de ahora hace poquito. Y el amargo. Y los amargos. Somos agrias nosotros. Sí, hay muchos momentos amargos. Recuerdo cuando se votó en contra, cuando se rechazó la reforma tributaria, que fue el 8 de marzo del año 2023, si no me equivoco, sí, del año 2023, que ese día en la mañana habíamos anunciado el impulso a la nueva ley de Salacuna para Chile, que parte de su financiamiento, porque implica un mayor aporte también, venía con lo que queríamos recaudar con la reforma tributaria, y se perdió por 2 votos. Y ese fue un momento muy duro porque también se puso en jaque diferentes proyectos que teníamos como gobierno. Afortunadamente el ministro Marcel de ese entonces logró, con mucho talento y mucho diálogo, sacar adelante igual el royalty minero y la mitad de la reforma, que fue lo de cumplimiento tributario, para que no haya más evasión y elusión. Pero encontramos un rechazo muy grande por parte de, en particular, sectores de derecha, para hacer una justicia tributaria que sea mucho más progresiva, en donde los más ricos paguen más. Presidente, pero el 4 de septiembre, el rechazo, el 60% de rechazo, o el caso Monsalve, ¿no fueron peores? Tienen dimensiones muy distintas. El 4 de septiembre fue una derrota política sin lugar a duda, y yo creo que ahí una de las cosas que veo en perspectiva es que esos primeros 6 meses, el haber condicionado parte de la agenda de gobierno a lo que sucediera en el plebiscito, se podría haber hecho de otra manera. Ahora, eso hay algunos que lo dicen con mucha liviandad, como si en esos 6 meses no se hubiese trabajado. Eso es absolutamente falso. De hecho, por ejemplo, el copago cero lo implementamos durante los primeros 6 meses de gobierno con la ministra de Salud entonces, Begoña Yarza. Pero claro, uno queda con un sabor muy amargo respecto de... Pero es un sueño que se derrumba en el fondo, ¿no? Mira, uno queda con un sabor muy amargo respecto de lo que fueron los 2 procesos constitucionales, en donde, teniendo mayorías distintas en ambos sectores, no se supo conducir para lograr llegar a un texto de consenso. Ahora, yo soy de quienes creen que el proceso constituyente en Chile no es un fracaso, porque hay un aprendizaje cívico muy rico a partir de esas experiencias. Pero evidentemente yo deseaba otro resultado. Ahora, viéndolo en perspectiva, creo que hubo mucha irresponsabilidad en cómo se condujeron ambos procesos. Y el caso Monsalve, para cerrar esa trilogía de eventos, ¿no? Es que evidentemente fue complejo, fue difícil, pero en esto yo creo que primero hay que pensar en la situación de la víctima antes de que cuán difícil fue para el gobierno. O sea, acá estamos hablando de una acusación que es gravísima, en donde hay una víctima que es una persona concreta, y por lo tanto lo primero que cabe es actuar, pensar y defender sus derechos, su situación, antes que pensar en lo difícil para mí que puede haber sido. Pero claro, sin lugar a dudas fue un momento complejo. Eso abre una brecha con el mundo feminista. Ese caso generó muchas críticas de ese sector. Es que está muy bien que los diferentes movimientos sociales critiquen al gobierno en diferentes materias. Yo no espero
yo no espero condescendencia. Nosotros hemos hecho muchas cosas gracias al movimiento feminista. La ley integral contra la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, que se estuvo tramitando durante mucho tiempo, es una conquista también del movimiento feminista que el gobierno finalmente termina materializando, pero que no se logra sin, no sé, las mujeres de Renca de la Huamachuco que estuvieron durante tanto tiempo peleando para sacarla adelante. La ley Papito Corazón fue también una que ha significado, es muy impresionante cuántos recursos se han allegado a quienes le correspondían, que eran principalmente estas madres solteras y sus hijos, gracias a esta ley. Los centros contra la violencia a la mujer tenemos uno en todas las regiones que antes no existían, o la Política Nacional de Cuidados. Entonces, ¿hay críticas? Sí, sin lugar a dudas. Y eso, las críticas, mira, yo con los movimientos sociales en general, lo que les digo cuando converso con diferentes dirigentes o dirigentas es que tenemos roles distintos, pero también tenemos complicidad. Yo no me olvido de dónde venimos nosotros. Y parte del rol de los movimientos sociales es tener autonomía respecto del gobierno y golpear cuando hay que golpear. ¿Hubiera hecho las cosas distintas con la perspectiva del tiempo? Con la perspectiva del tiempo hay cosas que se podrían haber hecho mejor, sin lugar a dudas. Presidente, estamos viviendo la era de las deepfake, de los bots, de los trolls, de las granjas de bots, de cuentas falsas, de desinformación, de videos trucados que son muy difíciles. Estamos viviendo la era donde cada vez es más difícil poder distinguir qué es lo que es verdad, qué es lo que no es verdad. Y esto se toma la campaña presidencial. ¿Cómo se compite contra eso? ¿Cómo se hace una campaña presidencial, parlamentaria? ¿Cómo se puede creer en la democracia si todo esto atenta? Todo el mundo, digamos, todo indica que atenta justamente con los valores esenciales de la democracia. No todo el mundo, porque yo creo que aquí estamos ante una disputa de principios que es muy dura y que hay que darla con mucha energía. Mira tú lo que sucedió en Argentina cuando en el marco de unas elecciones locales en Buenos Aires, no las últimas, las anteriores, en donde uno de los candidatos era el hermano, no sé si hermano o primo, del expresidente Macri. Y las cuentas vinculadas a La Libertad Avanza postean un video falso de Mauricio Macri llamando a bajar a su candidato y votar por el candidato de Milei. Un video falso hecho con inteligencia artificial. Mauricio Macri, por cierto, se indigna, sale a desmentirlo, anuncia querellas, creo, y el presidente de la República de Argentina dice: usted no entiende lo que es la libertad de expresión ni cómo funcionan las redes sociales. O sea, acá no todos estamos defendiendo lo mismo. El reportaje que salió hace poco en Chilevisión respecto de estas cuentas anónimas que difunden abiertamente noticias falsas a propósito de lo que sucedió con la candidata Evelyn Matei, de esta acusación falsa de que tenía Alzheimer. Hay algunos que todavía no se atreven con claridad a decir esto está mal. ¿Quiénes se atreven? ¿Quiénes? Mira, yo creo que hay sectores de ultraderecha que hoy día, bueno, el mismo reportaje lo dejaba en evidencia. Ahora, esto no es solo propio de la ultraderecha. También pueden haber otros sectores políticos y pueden haber sectores que también incurran en esto de la difusión de mentiras falsas, por eso, de noticias falsas. Por eso yo valoro mucho la agenda de la ministra Vallejo respecto al tema de desinformación, en donde ha tenido una agenda internacional y se han planteado diferentes debates en torno a eso, una comisión sobre desinformación que fue muy criticada en su momento, porque es un tema que efectivamente es peliagudo de discutir, porque también nosotros no queremos verdades oficiales impuestas desde el Estado. Eso ya lo tuvimos durante 17 años y es muy malo, funciona muy mal. Entonces, ¿cómo se combate esto? Se combate chequeando, se combate con principios más sólidos por parte de los diferentes liderazgos, se combate con un periodismo responsable como el que vimos a propósito de este reportaje, se combate educando a las nuevas generaciones en cómo relacionarse con el exceso de información que tenemos hoy día. Yo soy de la generación, a mí me dicen que soy joven, digamos, en el mundo político, pero yo soy de la generación que todavía leía las enciclopedias de papel y después la Encarta. Yo creo que los jóvenes hoy día no saben qué es la Encarta. Nosotros llamamos a la Biblioteca Nacional.
Y escribíamos con máquina Underwood. Yo en la biblioteca número 6, al lado del que estaba pegada al Liceo Industrial en Punta Arenas, y ahí hacía mis tareas. Entonces, Presidente, pero hoy usted- día la información tiene otras características y hay que educar respecto a la relación con esa información. Usted también ha sido víctima de estas deepfake. Sí, seguro. Lo han mostrado en estado de Recientemente ebriedad. la candidata Yanez Jara se estaba publicando también un video. Sí, donde dice que es amiga del tren de Aragua. ¿Pero hay alguna regulación posible? en Aparte de la Europa? educación. En Europa hay leyes, hay normas coercitivas y en Brasil también. Hay normas, en Brasil una de las cosas que se han hecho es exigirle a las grandes compañías que tengan representantes jurídicos en el país para enfrentar las responsabilidades respecto de las noticias que se difunden. Eso tuvo un fallo de la Corte Suprema. Yo me junté con el presidente de la Corte Suprema de Brasil, de la Corte Federal, y fue un debate bien interesante. Entonces sí se puede, y también hay que innovar. Lo mismo con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial, o sea, es un mundo por descubrir. Nosotros, en conjunto con, en su momento, la ministra Echeverri, que hoy día está trabajando en el gabinete presidencial, una de las cosas que impulsamos fue un debate respecto a la regulación de la IA. Y lanzamos el primer lenguaje de inteligencia artificial en conjunto con Brasil, la TAM-GPT, para que desde Latinoamérica también estemos en la generación de datos y de conocimiento, porque si no termina en una homogeneización brutal por parte de los países del norte. O sea, hay mucha pega por hacer en eso, y es una agenda realmente apasionante. Lo que no es fake news son los informes del Banco Central y del Consejo Fiscal Autónomo, que progresivamente y cada vez con más insistencia critican o hacen hincapié en que el desempleo está ligado a políticas sociales que se han adoptado, como las 40 horas, el aumento del salario mínimo. ¿Qué piensa de esas críticas que vienen de organismos supuestamente técnicos, pero que parecen tener preferencias políticas? Yo defiendo de partida la autonomía del Banco Central, y no solamente respeto esa autonomía, sino que valoro mucho el rol de sus equipos técnicos. Nosotros, por ejemplo, podemos tener discrepancia sobre cuándo o cuánto bajar la tasa de interés, pero no tengo ninguna duda de que el Banco Central toma esas decisiones en función de el mandato constitucional que tienen y no de intereses políticos. Y tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el IPOM sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, en particular esa, y su relación con el desempleo. Pero es una cuestión totalmente debatible, que me parece legítimo poner en el debate. Yo estoy orgulloso de que en nuestro gobierno, cuando llegamos, el salario mínimo era de 350.000 pesos y ahora está en el orden de 510.000 pesos. Eso es un aumento real, no nominal, del orden del 35%, es muy significativo, y he visto cómo le ha mejorado la calidad de vida a muchos, y además eso genera un incentivo a la formalización. También en Chile tenemos un desafío respecto a la formalidad y la informalidad, y la creación de puestos de trabajo con salarios mínimos más altos empuja a la formalización, y efectivamente hay destrucción de empleo, pero principalmente informal. Ahora, en Chile hay mucho desempleo hoy día y tenemos que seguir trabajando. Afortunadamente tuvimos buenas cifras el último mes, en donde mejoró, pero todavía falta mucho, y ese es el principal mandato que tiene hoy día la dupla económica del ministro Grau con el ministro García, la creación de más empleo. En nuestro gobierno hemos creado del orden de 600.000 empleos. Venimos de un momento en donde se destruyeron muchos empleos producto de la pandemia, y ha sido difícil esa recuperación, no solo en Chile, sino en el mundo. Pero ahí hay que apretar más el acelerador, sin lugar a dudas. Y es parte de la pega del día a día en que estamos muy enfocados. Estos son organismos técnicos, le insisto con la pregunta, pero obviamente uno va a la forma en que se nominan. Normalmente hay un cierto acuerdo de ciertos sectores. Siempre designan al más neoliberal especialista que tienen, sea el Partido Socialista, la UDI. ¿No sería conveniente ampliar las miradas ideológicas de los técnicos que las tienen? Yo no me atrevería a decir que José Saller es neoliberal, que fue presidente del Banco Central. Roberto Saller. Roberto Saller, perdón. Pero no está, digámoslo. Pero fue presidente del Banco Central, sí, y no es neoliberal. No creo que la Stephanie Griffith Jones, que es la persona que nosotros nombramos en el Banco Central, sea neoliberal.
Ella, de hecho, ha sido una de las grandes impulsoras del Banco del Desarrollo en todo el debate académico y ahora en la práctica con la discusión de AFIDE. Ahora, es cierto que esas visiones conviven. Yo como una persona de izquierda que no comparte la ideología neoliberal, cuando me ha tocado nombrar a personas en el Banco Central, lo he hecho con otro criterio, para tratar de justamente ampliar la visión que existe allí. Ahora, es evidente que esto tiene sesgo político, si la economía es política también. La actual presidenta del Banco Central, que tiene una trayectoria que merece todo el respeto, fue directora de presupuesto del presidente Piñera. Y uno de los consejeros del Banco Central hoy día fue, si mal no recuerdo, ministro de Transporte de la presidenta Bachelet, y que podemos tener visiones encontradas, pero es parte del legítimo debate, y yo creo que con el término del binominalismo en Chile se ha también ensanchado la visión política que existe desde las instituciones, que antes estaba bastante acotada. Presidente, usted pertenece a una generación, la generación del Frente Amplio, que en menos de 10 años aproximadamente, pasó de las protestas estudiantiles del 2011 al Parlamento y a ser nada más ni nada menos que presidente de la República. Una generación que creció muy rápido, que asumió muy rápidamente desafíos que eran muy difíciles de asumir. ¿Qué frustraciones hay ahí? Creo que lo que dices tú es una constatación de hecho más que un juicio de valor. Yo creo que la principal experiencia que yo he defendido hace mucho tiempo, pero cuesta que entre en el debate y siempre te acusan de lo mismo independiente de que uno argumente esto, es que para hacer política se requiere diálogo intergeneracional, que el país no parte de cero. Con una generación. No, yo no pensé que partía de cero. Nunca pensé que partía de cero. De hecho, una de mis obsesiones siendo diputado y una de las cosas en las que quería avanzar era escribir un libro que se llamaba Diálogos Intergeneracionales, para lo que estaba dentro del mundo de la izquierda, digamos. Yo esto lo he contado un par de veces, pero a mí siempre me sorprendió mucho cuando Luis Mayra, que fue diputado desde el 64 hasta el 73, me contó que había estado en el pedagógico con Elías Laferte. ¿Del Partido Comunista? Uno de los fundadores del Partido Comunista con Luis Emilio Recabarren, digamos. Así es. Entonces yo decía, nuestra generación, no tiene diálogo hacia atrás. Entonces tenemos que crear esos vínculos. Entonces yo creo, para mí por lo menos ha sido muy importante y enriquecedor trabajar con generaciones que nos antecedieron y que tienen mucho que entregar todavía. ¿Pero eso fue por el gobierno, presidente? ¿El gobierno de alguna manera los obliga a valorizar quizás a esta otra generación? La de los 30 años, la concertación. Y más atrás incluso. Exacto. ¿Hubo un cambio ahí? Yo creo que el cambio que hubo es que en algún momento había una pulsión por reemplazar, y lo que yo estoy convencido es que mucho más que reemplazar, lo que se requiere es trabajar en conjunto. ¿Y la frustración cuál es? Porque hubo muchos cambios que ustedes querían hacer, querían cambiarlo todo en algún minuto y no se pudo nomás. ¿Cuál es la principal frustración, diría usted? Es que no se puede cambiar todo, y además un gobierno no tiene el poder para cambiarlo todo. Ese es el aprendizaje. O sea, es que no es un aprendizaje, si eso, digamos, nosotros sabíamos, y lo sabíamos no solo nosotros, sino también, no sé, Alamán fue el primero que acuñó el término de los poderes fácticos, digamos. Son cuestiones que hay que leer la historia para, o sea, desde, qué sé yo, el gobierno de Frei Montalva, de Salvador Allende, o sea, los únicos que pueden cambiar todo a su arbitrio son las dictaduras. Y a mí no me interesan avanzar hacia eso, dictaduras de cualquier color político. Entonces, en democracia no se puede cambiar todo de la noche a la mañana. Yo creo que el Frente Amplio es un proyecto político que es transformador, un proyecto político de izquierda que ha entendido que en diálogo con la centroizquierda e incluso con sectores de centro se puede llegar mucho más lejos, porque para hacer grandes transformaciones se requieren mayorías que sean persistentes en el tiempo, y eso no se construye solamente hablando entre los convencidos. A propósito de dictadura, mañana se conmemora 51 años desde el golpe de Estado. 53, 52. Solamente ha habido regresiones culturalmente. Uno ve el debate político, ve cómo hay personas que no pueden pronunciar la palabra dictadura para referirse al régimen de Pinochet. Y ve mucha tolerancia en las encuestas, en la opinión pública, a gestiones autoritarias. Incluso mucha gente, más de la mitad, por primera vez la Mori,
en la encuesta Mori, considera o percibe que da lo mismo si un gobierno es autoritario con tal de que le resuelvan los problemas o que un gobierno autoritario no lo va a afectar mayormente. Hay una tolerancia al autoritarismo. Yo creo que, claro, la democracia no se valora en todo su mérito hasta que se pierde. Miren el caso de Venezuela. En Venezuela se fue socavando la democracia de a poco y hoy día no me cabe ninguna duda que los más de 7, 8 millones de venezolanos que han sido exiliados de su patria querrían que eso no hubiese sucedido y que no hubiese habido ese copamiento institucional que hoy día existe, en donde terminaron robándose las elecciones. En Chile, la democracia tiene que ser capaz de responder con medidas concretas, mejorando la calidad de vida de las personas, y eso no se logra de la noche a la mañana. Entonces, uno no puede decir que mañana vamos a crecer al 8%. No, son procesos en donde tienes que mejorar la capacidad productiva entera de Chile, cambiar cuestiones que son bien estructurales, el PIB potencial. En materia de delincuencia no hay atajo, no hay atajo. Hay quienes dicen, vamos a cerrar la frontera, como si hubiese un botón para cerrar más de 3.000 kilómetros de frontera. No se pueden hacer esas cosas. Lo que uno hace es mejorar, y por eso nosotros hemos bajado, por ejemplo, a propósito de eso, significativamente la tasa de ingreso de migrantes irregulares. Cuando nosotros llegamos al gobierno, eso estaba absolutamente desatado. Pero eso se hace con pega, con gestión, con mucho trabajo en el día a día y no con discursos grandilocuentes. Entonces, la democracia, es cierto, se demora un poquito más, pero yo creo que tenemos que valorarla, porque la libertad de poder expresar nuestras opiniones, de poder ser dirigentes de nuestro propio destino, es algo que es invaluable, y yo por lo menos estoy muy convencido que es necesario para el desarrollo de un país. Presidente, usted mencionó el problema de la migración, el problema del crimen organizado, que son dos de los fenómenos que han incentivado una regresión autoritaria y que han sido utilizados por el mundo de la ultraderecha para ir avanzando en erosión de instituciones allí donde logran hacerse del poder por la vía de las urnas. ¿Cómo enfrentar ese fenómeno que es universal y que lo tenemos aquí también en la antesala? Con resultados. El día de ayer, por ejemplo, tuvimos un operativo de la PDI en conjunto con Carabineros y el Ministerio de Seguridad Pública, en donde logramos la detención de 3.100 personas en todo el territorio nacional, la gran mayoría de las cuales tenía orden de aprehensión pendiente, de diferentes tipos, desde no pago de pensiones de alimentos hasta causas de narcotráfico. Lo que yo quiero transmitir con esto es que para solucionar problemas como el narco, no hay atajos. Esto es un problema que viene hace mucho tiempo y que se ha intensificado en el último tiempo y es transnacional. Hace poco había unos penalistas brasileños que sacaban una columna que creo que la replicó El Mostrador, no estoy seguro, que decía más Chile, menos Salvador, a propósito de las técnicas operativas para poder desarticular a las bandas narcos. Acá logramos meter preso y tomando detenidos en Chile y afuera del país a parte importante de la cúpula del Tren de Aragua, sin que paguen justos por pecadores. Cúpula del Tren de Aragua que además entró en el gobierno anterior. Con visa. Con visa. ¿No? Esa visa que habían inventado después de Cúcuta. Entonces, estas cuestiones no se van a solucionar solamente en 4 años y por eso es importante tener políticas de Estado, y la democracia, cuando se ejerce bien, logra mantener también políticas que vienen de gobiernos anteriores, independiente de cuál sea su signo. Y yo espero que en seguridad, en donde hemos logrado algunos consensos, algunos, no todos, se pueda también avanzar con resultados que estamos teniendo. La disminución de la tasa de homicidios, por ejemplo, en Chile ha sido importante en el último tiempo. Siguen habiendo más homicidios de lo que nos gustaría, por supuesto, pero se ha logrado romper esa tendencia al alza que existía antes, y eso es gracias a gestión y pega operativa. Ahora, ¿cómo esto socava la convicción de las personas en la democracia? Yo creo que en esto hace falta mucha educación, creo que hace falta que quienes estamos en política
tengamos mucha mayor empatía con los sufrimientos de las personas y no estemos encerrados en nuestras pequeñas burbujas. Yo hoy día estuve caminando en la mañana con el alcalde de Puente Alto en Bajos de Mena, conversando. Bajos de Mena, que para los que no lo conocen, queda al sur de Santiago, es como de las últimas poblaciones del Santiago urbano, casi llegando a San Bernardo. Y conversaba con la gente, le pedí a mi escolta que estuviera más retrasada para que podamos tener una conversación más cotidiana, digamos. Y nos contaban cuáles eran sus dolores, sus preocupaciones y ver cómo uno puede responder en concreto en el territorio. Yo creo que estamos avanzando en esa dirección. Evidentemente es difícil, Yarna, acá no está garantizado y se juega también un poco en las elecciones. Claro. Ahora, esto puede pasar por izquierda o por derecha. Pasa por derecha en Hungría, en Estados Unidos, en El Salvador, y pasa por izquierda en Nicaragua, en Venezuela, y por lo tanto en esto tenemos que ser muy firmes en nuestra convicción democrática, independiente de dónde vengan las amenazas. Presidente, pero le toca a usted tener que responder por esta crisis de seguridad, porque claro, usted es el presidente de la República. Esta semana una madre de 55 años ve cómo jóvenes menores de edad, después de hacer un turbazo en Lampa, matan a su hijo para robar 2 celulares. Es un hecho de varios. ¿Qué le diría usted a esa persona, a esa madre, a esa víctima o a ese deudo que queda impactado por estos homicidios que cuesta mucho comprender? Porque es una violencia que no habíamos visto. Es que no hay nada que justifique una violencia de estas características. Y no hay ninguna política pública que uno pueda esgrimir para salvar el dolor de esa madre. Entonces, yo le puedo decir y le digo a esa familia que quienes cometieron ese crimen no van a quedar impunes y que los vamos a perseguir, los vamos a atrapar y los vamos a enfrentar a la justicia. Pero nada de lo que yo diga le va a devolver a su hijo. Entonces, por supuesto que esa persona o cualquier víctima de la delincuencia tiene una rabia legítima contra lo que ha permitido que eso suceda, contra los delincuentes mismos y contra quienes no fuimos capaces de evitar que sucediera, que al final es la sociedad entera y es el Estado también. Entonces, yo tengo que hacer políticas públicas de largo plazo, porque en esto, insisto, no hay atajo. Y en lo inmediato, respecto a casos como este, asegurar justicia. Ustedes han visto, a propósito de los asesinatos que han habido de mayor connotación pública, que la gran mayoría de ellos, hoy día tiene a sus presuntos autores, porque tienen que enfrentarse a juicio, por supuesto, detenidos. El caso de los carabineros de Cañete, el caso del asesinato en Granero, el caso de los carabineros en San Antonio, si mal no recuerdo. O sea, acá se está haciendo la pega. Ahora, nada consuela el dolor de una madre, de un familiar que ha perdido a un ser querido. Nada. Hablando de justicia y de consuelo, en Chile se cometieron durante la dictadura crímenes atroces. Mañana se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado. Y el anuncio del Plan Nacional de Búsqueda que hizo su gobierno generó grandes expectativas en familiares, en las personas y en el mundo en general que siente que es una deuda que el Estado de Chile tiene por encontrar los cuerpos o por saber el destino final. Hemos visto que se han entregado alguna información, se les han entregado carpetas con los antecedentes que tenía la Comisión RETIC para calificar los casos, que hay información actualizada de detenidos desaparecidos. Pero respecto a la expectativa concreta... Sí, referenciación también... Claro, de la expectativa de encontrar a los detenidos desaparecidos, que no han sido encontrados, que son la mayoría, y de saber a ciencia cierta o con la mayor información posible cuál fue su destino final. ¿Se ha cumplido esa expectativa o tiene visos de poder cumplirse? Los familiares de detenidos desaparecidos tienen súper claro, por la propia historia que ellos mismos han llevado, lo difícil que es 50 años después, 40 años después, dependiendo del caso, encontrar los cuerpos de sus familiares. Y la novedad que implica el plan de búsqueda es que ahora el Estado en su integralidad, no solamente la justicia, sino también el Ejecutivo, asume como deber propio la búsqueda de los detenidos desaparecidos, cosa que durante todo este tiempo estuvo más bien al impulso de las familias, dependió de las familias. Entonces,
es una obligación de medio, en donde nosotros estamos poniendo todas las herramientas que tiene el Estado y recursos para que esto sea. Esto no es una declaración de voluntad, solamente una declaración de voluntad, no es una cuestión solamente simbólica. Significa que se ponen recursos para, por ejemplo, comprar drones especiales que sobrevuelan ciertos sectores en donde hay indicios de que podrían haber sido enterrados detenidos desaparecidos y pueden ver la remoción de tierra que ha habido en los últimos 50 años y donde se identifican lugares, se va con retroexcavadoras, con todos los cuidados que se requiere para un caso de estas características a remover tierra para ojalá encontrar, y todas esas diligencias en terreno se están haciendo hoy día con la iniciativa y el empuje del Estado en conjunto con las agrupaciones de familiares. Ahora, evidentemente es muy difícil. Tú, Alejandra, conoces mejor que yo incluso la operación retiro de televisores. Sí. El fiasco que significó ciertos aspectos de la mesa de diálogo de fines del gobierno del presidente Frey, en donde militares aseguraron que habían tirado al mar. Fueron familiares a dejar claveles en el mar y después los encontraron en el patio 29. O encontraron en el patio 29 osamentas que después no eran y hubo que volver a entregar. Exactamente. Entonces, esto es muy difícil, pero lo que yo he conversado con las agrupaciones, con Gabriela Rivera, por ejemplo, que es la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, es que se han sentido escuchados y parte del proceso. Y eso yo creo que ya es muy significativo. ¿Y este plan va a continuar en el próximo gobierno o es un plan que depende de esta administración solamente? No, es un plan que debiera continuar. Y para desarmarlo, si eventualmente llegase al gobierno alguien que no está de acuerdo con este plan, que no les quepa duda de que nosotros lo vamos a defender a todo evento. Ahora, eso está por verse en las elecciones. ¿Pero tiene alguna institucionalidad? ¿Hay una ley? Tiene institucionalidad, sí, por cierto. Ya. Lo mismo la ley de sitios de memoria. Ustedes han visto cómo una cuestión tan básica como la memoria se ha vuelto trinchera en la discusión presupuestaria de año a año. El mismo Museo de la Memoria, que es la institución más visitada en Chile por personas que vienen de fuera. Yo estuve dando una entrevista hace poquito justamente en el Museo de la Memoria con Marcia Scalterburi, y ese museo ha estado en riesgo y han tratado de quitarle el financiamiento, sectores de derecha, durante las últimas 3 discusiones presupuestarias. Los sitios de memoria como Irán 3037, ex Venda Sexy, Villa Grimaldi, 3-4 Álamos, que ahora estamos recuperando como sitio de memoria también. Entonces vamos a presentar ahora, esta semana, un proyecto para sacar de la discusión presupuestaria de año a año y que tengan un financiamiento permanente. Vamos a ver cómo nos va en el Congreso. Presidente, usted se va dentro de unos días a Nueva York, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? ¿Va a promover la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general? No puedo adelantar eso. Ni siquiera descabellado. Ni siquiera. Claro, a ustedes 3 les cuento un secreto. De aquí no sale. De aquí no sale. No, prefiero no adelantar eso y podrán conocer más información en detalle en la misma asamblea. Y es algo que además tiene que decidir la misma expresidenta Bachelet. No, sería muy irresponsable y un mansplaining inaceptable que yo hablara por ella en algo tan relevante como esto. ¿Y qué énfasis va a poner en su último discurso? Porque es el último, por ahora, el último. Yo creo que algo que desgarra hoy día a toda la humanidad es el genocidio en Gaza. Y cada día hay una noticia peor. O sea, ahora no solamente el gobierno criminal de Netanyahu atacó a otro país soberano como es Qatar, donde tiró misiles en Doha, sino que además le dijo a todos los gazatíes que tenían que irse y que irse a ninguna parte porque no hay zona segura, además. Entonces, la frustración de la comunidad internacional de no lograr parar este genocidio es tremenda y por eso las instituciones se derrumban cuando no son capaces de responder a cuestiones básicas como esas. ¿Por qué se derrumbó la Sociedad de las Naciones en su momento? Por este mismo tipo de cosas. Entonces, cuando hay países que están poniendo el freno a reformas estructurales en Naciones Unidas porque el mundo ya no es el mismo que el de 1945, se están equivocando y va a terminar reventando por otra parte.
Entonces, yo voy a poner mucho énfasis en la necesidad de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, pero además contar lo que hemos hecho en Chile y los desafíos tremendos que tenemos en materia de migración, de combate al crimen organizado y de defensa de la democracia. Una de las cosas que nosotros hicimos hace poco, que también fue muy resistido por la derecha, pero que la hicimos igual, fue la cumbre Democracia Siempre, en donde con el presidente de España, el presidente de Brasil, el presidente de Uruguay, el presidente de Colombia, lanzamos una plataforma para justamente ofrecer desde una mirada progresista alternativas que no vayan solo en decir, oye, ahí está la ultraderecha que son una amenaza, sino, bueno, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Pongámosle contenido a cómo se combate la desinformación, pongámosle contenido a la defensa de la democracia, pongámosle contenido a el cómo enfrentar la crisis climática, la defensa de los océanos. Son cuestiones en donde uno tiene que volver a hablar en positivo y convocar, y no solamente generar miedo respecto al adversario. Presidente, lo veo como en algo internacional si cuando deje el cargo de presidente, ¿no? No, ¿Se va a quedar acá? Acabo de tener a una hija maravillosa. Tengo también, mi compañera tiene un hijo maravilloso de 7 años. Nuestra vida está en Chile. ¿Qué va a hacer? No lo tengo claro, estoy con la cabeza puesta hasta el 11 de marzo. Hay quienes me han planteado este debate, porque obviamente que sale, y de verdad, y esto lo pueden preguntar después a mi equipo, yo me he negado muy vehementemente a él porque siento que empezar a planificar mi vida después del 11 de marzo, ahora, cuando hay tanta pega, es como estar a punto de jugar la final de la Libertadores y empezar a negociar con otro club tu pase antes. Se hace, Pero yo creo que está mal. Yo quiero a los jugadores concentrados en la final y nosotros estamos jugando la recta final y mi concentración está absoluta en la pega de gobierno. Presidente, 1 millón de gracias por compartir su tiempo con nosotros, por tenernos la paciencia de responder a nuestras preguntas. Y que haya otra, ¿compromiso? Compromiso, que haya otra cuando salga de este lugar. Eso. Y feliz de venir a Descabelladas y de nuevo, felicitaciones a ustedes por la pega que hacen y felicitaciones a la Universidad de Chile por el trabajo que está haciendo desde este espacio. Sí, un programa de Chile Televisión. Hijos de Bello, el presidente y algunas de las panelistas, ¿verdad? Un poco jóvenes para ser hijas de Bello. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más conversación. Esa fue la última vez que le vi, hace 50 años de un día negro. Que Dios te acompañe. Acompaña al pueblo. Acepta este triunfo y se lo debo al pueblo de Chile. Quedará conmigo a morir. Allende decía que somos dueños de nuestro destino. La pregunta es si eso nos abría el camino a una historia épica o era el inicio de nuestra tragedia. ¡Cuba puede contar! Vamos a permitir a un comunista de presidente. Ha llegado el momento del paro indefinido. Allende no solo tenía adversarios, sino enemigos que estaban dispuestos a todo, incluso a quebrar la democracia. Estoy dispuesto a defender con mi vida el gobierno legítimamente elegido por el pueblo. Están entrando armas desde Cuba. El país está hecho un caos. La democracia cristiana no pacta con marxistas. Y los marxistas no pactan con la democracia cristiana. Por supuesto que se puede ir más rápido. Ya no son tiempos de vacilaciones, doctor. Esta es una pelea de perros grandes. Aquí no va a haber golpe de Estado, señores. Va a correr sangre. El tema es cuánto y por cuánto tiempo. Yo me muero si te pasa algo. Sí deben exigir su renuncia, doctor. El presidente no se rinde. No sé si para bien o para mal, este país se olvida bien fácil. Alguien tiene que contar lo que hemos vivido, Manuel. Volvimos. 4ª temporada de Futuro Esplendor. Sí, aquí por las pantallas de Chile TV. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es tener conversaciones incómodas sobre temas importantes. Seguimos con la locura de pensar que filosofía, cultura pop y televisión son posibles.
lunes por Uchile TV. Y estamos de vuelta en Descabelladas. Estuvimos un backstage pelando al presidente. No, estuve comentando la entrevista, fue entretenida, sí, estaba de buen genio. Tuvo que irse a ensayar la cueca. Pero vamos a seguir con nuestra conversación, porque hay unos encapuchados que no tiran molotov, pero tiran fake news. Y en esta campaña presidencial ha rampado también esta mala práctica y ha sido flanco de debate. Significó la salida del director de Canal 13, pero como réplica significó la salida del presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile. Claro, un director, porque son varios del directorio. Uno de los directores. Claro. Y el presidente de Televisión Nacional de Chile. Yo creo que es importante explicar por qué salió Vidal, porque da la impresión, o cuando uno mezcla las cosas, de que Vidal hubiera tenido una campaña de bots, y no es así. Digamos, renunció por la acusación que hizo Kast de que él era el bot número 1 por ser presidente del directorio y a la vez dar opiniones políticas en la campaña de Janet Jara. Ahora, hay que decir que el directorio de TVN tiene entre sus integrantes a Paulín Cantor, que actualmente es miembro, participa en el comando oficialmente de Evelyn Matei. Tiene a Gonzalo Cordero, que es un columnista que domingo a domingo despotrica contra el gobierno, contra Janet Jara y contra... O sea, todos tienen ahí opinión política, por lo cual a mí en ese aspecto la crítica que hace José Antonio Kast me parece absolutamente injustificada y destemplada. La misma crítica que también le hace a ¿cómo se llama se me fue el nombre. A Laura Albornoz. A Laura Albornoz. Laura Albornoz, que es miembro de 2 directorios de empresas públicas, que son trabajos no a tiempo completo y que, digamos, ella también son personas con opinión política y que tienen todo el derecho a usar su tiempo. Ahora, si vamos a hacer otra cosa, si decidimos como democracia, no me gusta que haya en ENAP o en TVN o directores con opinión política. Entonces, hagamos otra cosa, hagamos concursos de profesionales que quieran participar en la conducción de esas empresas y que explícitamente nieguen o rechacen participar en la política. Pero para todos da la impresión de que cuando se expresan opiniones políticas de derecha no son opiniones políticas, pero cuando son de centro-izquierda entonces son políticas. Claro, porque uno podría decir a lo mejor, bueno, todos conocemos a Francisco Vidal, el tono con el que habla, lo locuaz que es, ¿no? Hasta llegó a participar en un programa de farándula. Yo creo que lo de Vidal pasa por otros temas, o sea, él tenía algunos flancos ahí abiertos y finalmente buscaron una forma de sacarlo, creo yo, digamos, desde el punto de vista de aquellos que hace rato lo querían fuera. Estoy pensando justamente no solo en Kast, sino que en los grupos de interés que no les gusta que tener un director de un canal público tan opinante. Y eso puede ser opinable también. O sea, uno podría decir, a lo mejor, no es Luis Cordero, Gonzalo. Gonzalo Cordero, ya tiene su columna en La Tercera, todos sabemos que él tiene una opinión, digamos, clarísima, basta leerlo todos los domingos, pero evidentemente que Francisco Vidal juega un rol distinto porque es el presidente del directorio. Pero distinto es decir, o para tratar de netear la situación de Vidal con un director de un canal privado, ¿no es cierto?, cuyo dueño es uno de los hombres más ricos de Chile, como el señor Luxich, Andrónico Luxich, y tener en su directorio a una persona que ocupa un nickname llamado Patito Verde para emitir mensajes de odio. Está por verse, a lo mejor, y eso tendrá que verlo la Fiscalía, hay una querella presentada por 2 diputados del Partido Socialista, si este señor, además de difundir mensajes de odio, además era el que comandaba la tropa de haters o de trolls. Pero ya el hecho de tenerlo adentro, de que teniendo ese rol, él juegue él cumpla un rol, valga la redundancia,
de diseminación de mensajes de odio, a mí me parece súper preocupante. Entonces, escuchaba al periodista Iván Valenzuela decir, bueno, pero es que Francisco Vidal, sí, pero Iván Valenzuela, no nos vamos a ver la suerte entre periodistas. O sea, te puede no gustar Francisco Vidal, pero Francisco Vidal habla a rostro descubierto, con nombre y apellido. Patito Verde se escondía. Y eso es lo que está puesto en evidencia hoy día. Es que no solo el anonimato, porque hay batallones de desinformación que son liderados por cuentas nominadas, por ejemplo. No sé si ustedes se acuerdan cuando se demostró todo el aparataje de red de desinformación que lideraba Sergio Melnik. Está muerto, él no se puede defender, pero en ese minuto lo hizo, durante la campaña de José Antonio Kast y durante la campaña del plebiscito de salida del primer proceso constitucional. Él lideraba y era replicado, retuiteado, en fin, recreada toda su material derechamente desinformador, o sea, y él a rostro descubierto, no era un encapuchado de las redes sociales. Entonces, entiendo el punto y me parece que es fundamental, pero creo que lo grave no es ni Francisco Vidal, ni Patito Verde, ni Laura Albornoz. Lo grave, y creo que tenemos que poner el foco, es en el tremendo daño que puede ocasionar este tipo de campaña electoral que viene desarrollándose desde el manual de Steve Bannon en Estados Unidos, incluso antes de la campaña de Donald Trump, porque él le fue a capacitar a 5 Estrellas y a la Liga Italiana para hacer este mismo trabajo sucio, que ahí es donde se inició, y que puede derribar democracia. Entonces, y que desinforma a la ciudadanía al punto de privarla de un derecho fundamental, que es el voto informado, no solo libre, sino que informado. Cuando vemos videos como el que apareció o reapareció de la candidata de la centroizquierda, Janet Jara, llamando a hacer trabajo voluntario al Tren de Aragua porque ella tiene muchos amigos. Una cuestión tan absurda, tan delirante, que es evidente que ella no ha dicho, pero hay gente que lo traga y hay gente, fíjate que aquí hay teoría escrita, hay gente que opta por creerlo. No solo que cae en la mentira, sino que opta por creerlo porque un relato paralelo, una narrativa distinta de lo que vive, le genera más certidumbre. Para que nos pongamos en perspectiva, estas granjas cuestan dinero. Las granjas de bots, que hemos visto, ustedes habrán visto imágenes de personas rodeadas de celulares, en computadores, en sótanos por ahí, a las personas que se les pagan por cada mensaje que retuitean. Y hay campañas y hay metodología para que un mensaje inunde una red social determinada y ese mensaje, por lo tanto, por los algoritmos sube y se convierte en trending topic de manera artificial. Y esos mecanismos que se pueden usar tanto para difundir verdades como para difundir mentiras, están ahí a disposición de quien pague. Y por lo tanto, yo creo que esta es una zona oscura donde la legislación chilena está muy atrasada. La legislación de Chile respecto de propaganda electoral, de mal uso de los recursos, de financiamiento de las campañas está absolutamente fuera de foco. La campaña supuestamente empieza recién el 18 de septiembre y estos bots ya están financiados por alguien desde mucho antes. Y yo creo que es muy importante lo que tú dices, Mirna, de respecto de este señor Góngora, alias Patito Verde, que es muy importante que se determine si él participaba como un opinante en esta red de forma anónima, o si, como se afirma en el reportaje, por lo menos por la fuente que dio a conocer el hecho, o si participaba en el engranaje, en el andamiaje de estas campañas, porque eso debiera ser delito. Totalmente. Eso debiera ser delito. Y es delito en otras partes. Lo que se llaman las autoridades de red, lo llaman algunos, los generales de tropa, que son personas, ¿no es cierto?, podría ser este el caso, y que comanda a una serie de un ejército, hablámoslo así. Y eso está hecho ¿para qué? Para que un tema que no es tan importante, pero que afecta a una determinada persona, termine siendo trending topic. Y ya el sumum de este modelo es cuando
aquello que tú ideaste y lo trabajaste para que sí resultara, termina siendo trending topic, y de las redes sociales pasa a los medios de comunicación. Y empezamos todos a hablar y ahí, bravo. Claro, lograste es que el objetivo. Es que ahí los medios de comunicación tenemos que tener una responsabilidad, y justamente cuando se ha debatido en los distintos foros internacionales y estados, se ha debatido la manera de enfrentar la desinformación, uno de los aspectos fundamentales siempre es el fortalecimiento de los medios tradicionales y el trabajo de los periodistas, porque somos los únicos entrenados para hacer verificación. Y entonces la responsabilidad de los medios de comunicación, por ejemplo, algunos que relativizan la gravedad que tiene que un miembro de tu directorio, estoy pensando en Canal 13, que un miembro de tu directorio esté envuelto en una, como dice Alejandra, una tropa de desinformación para diseminar en las redes sociales odio y mentiras, es gravísimo. No puedes relativizar eso. Y se le agradeció al señor su servicio y no hay tutía. Chao. Y una autocrítica. A mí de verdad me parece que eso es escandaloso, porque es un canal de televisión muy potente. Y el dueño es, como tú dices, Mirna, una de las fortunas más importantes de Chile. Entonces, ¿qué responsabilidad hay con la manera en que conduces medios de comunicación? Hay un mínimo de responsabilidad social empresarial. Oye, y yo quiero avisarle antes de seguir con el argumento, porque me están avisando que son las 9 de la noche y este canal está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Casi digo para mayores de 21, pero eso era en una época muy remota. De nuestros tiempos. No, quería agregar lo siguiente. Hay una suerte de intención de empate en esto es desinformación y esto es odio. Nosotros desinformamos, pero ustedes odian. Divulgan, claro, odio y desinformación. No es lo mismo la cultura de la cancelación, muy reprochable, que la inversión en aparatos desinformadores que incluso en algún momento no solo por la democracia y no solo por la política, se han llegado a denominar infodemia. La Organización Mundial de la Salud durante la pandemia responsabilizó a estas operaciones de desinformación que negaban la efectividad de la vacuna, que negaban la existencia del virus y que promocionaban curas milagrosas que terminaban enfrentando con tabletas de cloro. La cloroquina, no sé qué. Entonces no se puede igualar, porque una cosa destruye la democracia y la otra cosa genera disonancia cognitiva o genera caos o genera un debate intenso. Pero otra cosa muy distinta son estos enjambres informativos que se dejan llevar por falsedades. Pero mira, si a Al Capone lo agarraron por los impuestos, aquí hay un tema bien duro y bien específico que podría la democracia chilena identificar. ¿Quién paga y con qué recursos se pagan estas campañas, que son campañas políticas, con desinformación, pues son campañas políticas que se están difundiendo antes de la... O sea, te quitan, si tú pones una paloma en Plaza Italia antes del 18 de septiembre, te pueden meter preso, porque va contra la ley electoral. ¿Cómo no va a ir contra la ley electoral que haya financiamiento de campañas en bots? Claro, si el punto Vamos a seguir conversando de este tema al tiro, porque tenemos que ir a una breve pausa, pero volvemos con más desinformación, pero informando. Esa fue la última vez que le vi, hace 50 años de un día negro. Que Dios te acompañe. Acompaña al pueblo. Acepto este triunfo y se lo debo al pueblo de Chile. Será conmigo a morir. Allende decía que somos dueños de nuestro destino. La pregunta es si eso nos abría el camino a una historia épica o era el inicio de nuestra tragedia. Vamos a permitir a un comunista de presidente. Ha llegado el momento del paro indefinido. Allende no solo tenía adversarios, sino enemigos que estaban dispuestos a todo, incluso a quebrar la democracia. Estoy dispuesto a defender con mi vida el gobierno legítimamente elegido por el pueblo. Están entrando armas desde Cuba. El país está hecho un caos. La democracia cristiana no pacta con marxistas. Y los marxistas no pactan con la democracia cristiana. Por supuesto que se puede ir más rápido. Ya no son tiempos de vacilaciones, doctor. Esta es una pelea de perros grandes. Aquí no va a haber golpe de Estado, señor. Va a correr sangre. El tema es cuánto y por cuánto tiempo. Yo me muero si te pasa algo.
Insisten en exigir su renuncia, doctor. El presidente no se rinde. No sé si para bien o para mal, este país olvida bien fácil. Alguien tiene que contar lo que hemos vivido, Manuel. De vuelta en Descabelladas, les quiero contar algo. Uchile TV presenta Los 1000 días de Allende. Esta es una miniserie de ficción histórica que narra los 3 años de gobierno de Salvador Allende desde la mirada del asesor español Manuel Ruiz. Se estrena jueves 11 y viernes 12 de septiembre a las 10 de la noche, así que a no perdérselo. Creo que el presidente Boric lo vio y le gustó. Se nos olvidó preguntarle cuando estuvo acá. Bueno, estábamos hablando acerca de la desinformación en la campaña que está en desarrollo, las distintas debates y polémicas que se ha cobrado, pero hay una cuestión que hemos desarrollado poco y es cómo enfrentamos como país y cómo regulamos este fenómeno, porque nos podemos lamentar eternamente, pero si no le ponemos coto de alguna manera, mirando experiencia comparada, no vamos a avanzar. Y hay una cuestión que es muy sensible para nosotros los periodistas, las periodistas, y es la libertad de expresión. Normalmente se asocia regular redes de información con atentar contra la libertad de expresión. Y hay experiencia que indica que no necesariamente es así, se puede establecer códigos de conducta, pero sobre todo también la libertad de expresión tiene un derecho inherente desde la Declaración Universal de los Derechos de San José de Costa Rica, y es el derecho a obtener información, al acceso a la información. Entonces, si tú llenas los medios de comunicación a través de los cuales se informa la mayor parte de la gente, que son las redes sociales, de mentira, estás conculcando el derecho a obtener información. Alejandra. Bueno, hay otras realidades que también deben ser reguladas, que no necesariamente influyen directamente, pero sí indirectamente. Por ejemplo, de un tiempo a esta parte yo pongo Google, quiero noticias de esto mismo, desinformación, Francisco Vidal, y me aparecen en la línea de tiempo posteos de Instagram, posteos de Facebook, posteos. Yo no quiero ver posteos, quiero noticias, quiero la vieja listado de noticias, no posteos en redes sociales donde cualquier persona puede postear, y uno pone noticias y te aparece. Hay una definición de noticia para el sistema de internet ahora que equipara cualquier posteo con noticia, y cualquier posteo no es una noticia. Entonces, desde la regulación de cómo, de la transparencia que se ha solicitado muchas veces, y por supuesto las grandes compañías hacen lo que quieren, pero cómo desarrollan estos algoritmos que hacen que te llegue qué material, porque la búsqueda de información se hace prácticamente imposible. Vamos a tener que volver al viejo sistema de ir a la biblioteca, pedir el diario de papel para poder encontrar lo que ahora no está disponible, ni siquiera en una búsqueda activa uno usa herramientas profesionales. Me imagino que para las personas que quieren buscar información verificada tampoco pueden acceder a ella, porque te ponen en la misma balanza un posteo en X del señor Patito Verde con una noticia desarrollada por un medio de comunicación. Y la inteligencia artificial está súper intoxicada de desinformación también. Totalmente, pero mira, hay un dato que es súper interesante. Un video falso se ve entre 7 y 10 veces más que el video que lo desmiente. Entonces, claro, tú dices, va a salir el desmentido. El tema es que ya una vez que tú lanzas, ¿no es cierto? Y con inteligencia artificial generativa, lo que ocurre es que a veces cuesta mucho poder diferenciar si es que efectivamente lo que tú estás viendo es real o no. Es verdad que este video de Janet Jara, que dice ser amiga del Tren de Aragua y que va a pedir que los va a liberar para que vayan a regar las plantas, no sé, es una cuestión que se ve muy burda, pero no falta aquel que realmente lo cree. Como hay gente que me ha dicho, pero si Janet Jara dijo que había que tratar a los delincuentes con amor. ¿Te fijas? Entonces, es un tema que tú dices, pero es que, y aunque lo creyera, si un candidato o candidata presidencial dijera que hay que tratar a los delincuentes con amor, hasta ahí le llega su carrera presidencial. Claro. Pero el punto es que, aquí quiero entrar, la inteligencia artificial generativa hace posible que, por ejemplo, la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monkeberg, que participa en un programa con Freddy Stock, hablando de sus temas, aparece luego
un video donde ella está promocionando un instrumento financiero para invertir. Claro. Yo te quiero decir lo siguiente. Salvo y eso que se hace con todos los periodistas, yo lo he visto a todos los periodistas. Pero es que en el caso de ella decía, y me dejaron hablando como argentina. Pero yo le dije, María Olivia, ni se nota. Porque, claro, hay una pequeña, pero alguien que no sabe cómo habla María Olivia Monkever dirá, oye, esta señora que se ve tan seria promocionando. Entonces, lo que quiero decirte es que esto es súper grave, porque si tú no lo regulas, la gente no va a ir a decir, ¿será verdad o no será verdad? Claro, podemos lograr hacer una campaña para que las personas empiecen a sospechar. Janet Jara, de hecho, ahora sacó un video donde dice, ¿cuáles son las sospechas que usted tiene que tener? Cuando ya es demasiado inverosímil, sí, pero es que esto es igual que la estafa. Tú dices, yo jamás voy a caer en el cuento del tío. Y caes en el cuento del tío. Y ahí está apretando retweet. Apretando la cuestión. Y cuando te dicen, no pinche, vamos pinchando porque te pillaron volando bajo. Ese es el tema grave. Entonces, cuando tú estás en este escenario, las posibilidades de que la democracia se vea seriamente afectada es total. Y entramos en un mundo que es realmente distópico. Ahora quiero agregar que se suma la crisis porque decimos los periodistas, el periodismo... ¿Cuáles periodistas? ¿Cuál periodismo? Porque los medios de comunicación en general están todos en crisis financiera y sacar noticias de las redes sociales, cuál es el trending topic, el video más viralizado y todos son contenidos baratos, gratuitos, que todos los medios caen en publicar. Lo mismo que se publican todas las encuestas del fin de semana, ya. Nadie se va a la ficha técnica a ver cómo se hizo esta encuesta o si es seria o no es seria. Es material gratuito y por lo tanto se usa. ¿Por qué de repente hay tantas noticias de un solo tema? Porque, bueno, hay gente produciendo esos temas y le llegan a los canales de manera gratuita, se ahorran al periodista, se ahorran al editor. Y no porque quieran, muchas veces porque hay una crisis económica. Entonces, una cosa se alimenta de la otra también. Sí, pues. Miren, Alejandra y Alejandra Matus, quiero invitarles a conversar de otro tema que ha generado controversia esta semana, aunque ya está bastante avanzada la solución, porque en el Senado ya se aprobó la idea de legislar en comisión y en sala del proyecto que finalmente sí establece una multa a los chilenos, no a los extranjeros que se abstengan de votar en las próximas elecciones. Una multa de entre 34.000 y 103.000 pesos. Bueno, se ha acusado ahí de la calculadora en mano, va y viene, pero esta tramitación ha ido pareadita con un acuerdo de un proyecto adicional, que es una reforma constitucional, para elevar los requisitos para que extranjeros residentes en Chile puedan votar solo cuando hayan cumplido 10 años de residencia. Alejandra, ¿cómo has visto tú esta polémica? Oye, yo todas las semanas cambio de opinión sobre este tema. Cuando te pasa eso quiere decir que estáis bien. Porque, estoy bien. Porque quiere decir que uno reflexiona, que está abierto al cambio, que se reinventa, ¿cierto? Ya. Estoy de acuerdo con que el voto obligatorio tiene que tener multa, pero estoy de acuerdo también que es un exceso 103.000 pesos. Y por lo que he leído, es una arbitrariedad que se le va a dar al juez. El juez, en los casos de las personas que lleguen ahí por multa, decir, a ver, ¿cuál es su caso? Ya a usted 30, no, a usted 100. Creo que puede ser un castigo demasiado elevado y que muchos chilenos sienten una discriminación a la inversa. ¿Por qué yo tengo que pagar 100.000 por no ir a votar y el extranjero, que es mi vecino, que vive aquí hace 5 años, no va a pagar nada? Entonces creo que ninguna solución es perfecta, pero hubiera sido mejor una propuesta que levantaban algunos diputados de limitar el rango de media UTM a una UTM para que no sea una carga tan pesada para las personas que se abstienen. Ahora, esto no está cerrado, ¿eh? Ese rango se aprobó, lo que está aprobado es la idea de legislar, claro. Todavía falta el particular y después tiene que volver a la Cámara a tercer trámite y después a la comisión mixta, así que no, queda un poco, un par de semanas. Pero respecto al segundo, también me parece un exceso 10 años, porque yo me pongo una persona que viene acá, que tiene residencia, que vive 5 años, que yo creo que era más sensata la otra idea de que voten en elecciones locales. Claro. Porque si yo vivo en la comuna, no me sacan la basura, ¿por qué no voy a poder votar por alcalde a los 5 años? 10 años me parece un exceso. 10 años tal vez para presidente de la República, para otras elecciones que tienen que ver más con
con el carácter de una nación, pero 5 años me parece que para elecciones locales era suficiente. No, yo creo que si a lo mejor no hubiese habido este éxodo venezolano, uno se pregunta si acaso efectivamente estaríamos hablando del mismo tema en términos del voto extranjero. Yo creo que eso también está muy influido, sin duda que hay calculadora en mano, calculando más o menos por qué vota este porcentaje importante que claramente, si sale de Venezuela, pese a que el presidente nos acaba de decir que Maduro se robó la elección, pero evidentemente que no van a votar por partidos de izquierda es poco probable, ¿no? Podría ser, habría que conversarlo con los mismos venezolanos. Entonces hay un tema con eso. Mirna, déjame darte ese dato, porque hay una encuesta de la Universidad del Desarrollo que le pregunta la intención de voto a migrantes, no solamente venezolanos, eso sí. Y la composición es realmente lo que estamos pensando. Dale. 28% optó por José Antonio Kast, 19% por Evelyn Matei y 15% por Janet Jara. Por supuesto. Y en las encuestas de todo el mundo, Janet Jara es la que encabeza la... Pero si hubiesen Claro, llegado... porque trasladan su experiencia en su país a la experiencia local y ese es un argumento sensato para no sé, pero si hubiese sido el éxodo del siglo XVIII, qué sé yo, de los suizos, los alemanes, no sé. La colonización de Alemania en el sur. Claramente, o sea... ¿Qué habrían votado? Bueno, ahí fue cuando se les dio el derecho a voto a los extranjeros. Claro, pero claro, es verdad que nosotros tenemos una cuestión que es súper rara, porque en la mayor parte de los países del mundo somos de los 5 países, siempre somos de los 5 de algo, ¿se acuerdan? Sí. 5 de algo que no tenían aborto, ahora tenemos aborto en 3 causales, y los 5 de algo que... Eutanasia. Eutanasia y que pueden votar los extranjeros. Chile, Uruguay, Nueva Zelanda, Malawi y Ecuador. ¿De qué? ¿De eutanasia? No, de voto, de derecho a votar para extranjeros por presidente de la República. Claramente, pero sí tiene que haber un tiempo mínimo. Mira, yo no sé cómo dices tú si son 10 años o no son 10 años, pero sin duda que votar para un presidente es un tema mayor, pues. Sí, o sea, déjate de broma. O sea, yo sí, en eso fíjate que tiene sentido esto de que los extranjeros voten en elecciones locales, llámese municipales, en fin. Y un extranjero que ya lleva, o sea, evidentemente una persona que lleva más de 10 años, 20 años en un país, ya es... Ya no le puedes decir extranjero, ese es como el tema. Evidente ya no que es no, extranjero. pero también hay una cuestión que tiene que ver con ese cálculo. Ahora, respecto del tema de la sanción, yo conversaba con el senador independiente pro PPD, Pedro Araya, que él decía que él era partidario, mira, de volver a qué punto. Inscripción, o sea, una persona, ¿quién está obligado a votar? Aquel que está inscrito. Pero eso es lo que había cuando retomamos la democracia, sí, pues. Y en el fondo, ¿qué fue lo que ocurrió? Nadie se inscribía. Claro. Porque resulta que... Entonces, claro, al principio, ¿se acuerdan? Para el primer gobierno y el plebiscito del 88, ¿para qué hablar? Al plebiscito se inscribió la gente y después se dejó de inscribir. Exactamente. Entonces, aquí hay un tema, desde mi punto, yo soy partidaria del voto obligatorio. O sea, yo soy igual. Que... O sea, a mí me convencieron todos los académicos de que era una buena cosa para la democracia. Porque ¿sabes quién vota? El voto voluntario, ¿quiénes son los que más votan? Los más informados. Los más informados, los que tienen más educación, por lo tanto hay un sesgo de clase súper importante. Y vota menos aquel que tiene menos educación, por lo tanto, etcétera, ¿no? O una situación socioeconómica menor. Entonces yo creo que sí, que esta cuestión tiene que ser pareja para todos tienen que ir a votar, y es verdad que si la multa es baja, también te desincentiva a ir a votar. Pero es que bajo 30.000 pesos para una persona que gana 7 millones es bajísimo. Para una persona que gana 700.000 pesos es la cuenta de la luz. Es súper bueno, esto se ha legislado 3 veces desde que tenemos voto obligatorio, para el primer proceso constituyente, para el segundo proceso constituyente y para las elecciones del año pasado en gobernadores de alcaldes. En aquellas elecciones se hizo la reforma constitucional para que quedara el voto obligatorio para los electores. Esta enmienda, que es para bajar la multa solamente, no es constitucional, sino que es para establecer la multa, porque la reforma constitucional mandata que la ley de votaciones populares y escrutinio establezca la multa. Esta es para ciudadanos, o sea, chilenos, no extranjeros que no se hayan nacionalizado. Pero va a quedar en la Constitución los 2 conceptos, entonces ahí van a tener que hacer otro arreglo que, bueno, el gobierno está viendo cómo lo resuelve. Pero el tema del voto obligado, saquemos de la ecuación a los extranjeros, a los migrantes. El tema del voto obligado es un asunto que tiene mucho que ver también con el cálculo electoral. La multa, más que para los migrantes, que son un 5,8% del electorado, pueden dar vuelta una votación,
pero es para este otro 20% de chilenos que empezó a ir por obligación a las urnas, que no ha votado por presidente de la República nunca porque no ha querido votar, y que también se ha estudiado a esta altura, después de 4 elecciones en las que han tenido que votar obligado, el 80% votó rechazo. Entre estas personas de voto obligado, que se calcula son el 20%, 31% marca Kast, Jara solamente 12%, y esa misma votación para Jara en el voto habitual es de 34%. O sea, hay la misma distorsión que en migrantes en el mundo del voto obligado. Es lo que se cree, depende del mensaje, porque también sabemos que son personas que no están informadas, que toman la decisión a última hora, que en realidad no tienen el sentido del clivaje izquierda-derecha, centro-izquierda, centro-derecha, ni siquiera más Estado, menos Estado, sino que tienen valores súper cruzados. O sea, hay ciertas preferencias respecto a las cuales uno diría, ah, esta persona es de izquierda, por ejemplo, quiero que el Estado proporcione derechos sociales, pero después tienen una opinión que te dicen, no, esta persona es de derecha. Por ejemplo, no me importa que no haya democracia si con eso resolvemos la delincuencia. O sea, ese es un segmento de la población, de la ciudadanía, que no está suficientemente estudiado. Y tú tienes a parlamentarios que van a ser renovados o no renovados en sus cargos ahora, legislando respecto de las multas para ellos. Entonces, la incumbencia aquí es demasiado directa. Yo creo que eso es lo que le ha dado esta pimienta al debate que se ha generado en torno a esta cuestión. Porque no es lo mismo legislar para que elijan a los constituyentes o para que elijan al gobernador. Aquí están legislando para que a ellos los legislen. Entonces, vamos viendo cuántos votos obligados hay en mi distrito, cuántos votos migrantes hay en mi distrito. Ahora, voto obligado es un fracaso de la democracia. O sea, si tú lo pones como una carga de estas personas, un cierto estigma de que son personas rabiosas, ignorantes, que no están ni ahí, como que si no pudieran las personas independientemente. No he dicho ignorante. No, yo no estoy hablando de la política. Yasna, estoy hablando del estereotipo que se crea afuera. Sí. Es el estereotipo que se crea el voto obligado. Lo pones como una carga, como que hagamos algo para que no vayan a votar, cuando el trabajo de los partidos políticos debiera ser, vamos a decirles lo importante que es participar en democracia y que haya educación cívica, que puedan entender cómo pueden discernir cuáles son sus intereses, quién representa mejor sus intereses, cómo votar informadamente, etc. O sea, a mí me duele el corazón cuando veo que dicen, bueno, hay un 20% de personas que, pucha, lo estamos llevando obligados a votar, como que sobraran. Y no sobra nadie en una democracia. Ha sido el sistema político que ha sido incapaz de incorporar a esas personas al sistema democrático. Eso, pues yo no tengo más que agregar, querida. Yo agregaría un punto que me dejó muy preocupada el domingo cuando leí La Tercera y me encontré con una columna que se titula, de Cristian Valenzuela, uno de los voceros de José Antonio Kast, que se titula Se quieren robar la elección. Y se refería a este tipo de cosas, al supuesto intervencionismo electoral, en fin, creo que se está generando, y también esto tiene algo que ver con lo que hablábamos en el tema anterior. Esta columna fue la que me motivó la renuncia de Pancho Vidal. Exacto, tiene que ver con el tema de la desinformación, porque también esta idea de diseminar el caos, la sospecha, la idea de fraude, que también es del manual de Trump. O sea, el asalto al Capitolio fue supuestamente porque le habían hecho un fraude. Bolsonaro, que ayer fue declarado culpable por llamar a un golpe porque supuestamente le habían hecho un fraude. Y aquí se empieza a plantear ese mismo temor. Se hizo en la elección de 2021. Lo que pasa es que, como fue tan grande la ventaja que le sacó Boric a Kast, no había cómo. Pero está pensado para el caso de una contienda estrecha, un resultado estrecho. Y ahí se pueden generar situaciones muy peligrosas que las hemos visto y me parece que hay que hacer ahí también una luz de alerta. Eso mismo. Así es. Entonces nos vamos. Nos vamos. Yo creo que hemos trabajado hemos hablado mucho hoy día. Demasiado. Tengo cansancio, voy a poner mi lengua en remojo. Ya, a remojarse entonces. No, y además que hay que prepararse porque... A prepararse el debate. ¿Qué debate? El debate. A las 10 de la noche, voy a ir a ver el debate. Dentro de un ratito más, este canal se une a la transmisión del foro presidencial.
No lo hemos podido comentar, por supuesto, pero el próximo miércoles a lo mejor todavía hay coletazos para comentar. Pero Nosotros nos vamos, algunas a ver el foro, otras a probar la chicha. Usted juzgará cuál es cuál en este serio panel. Lo único que decimos es que si va a manejar, deje las llaves. Claro. Si va a aprender a bailar cueca, no es necesario. Yo ya sé bailar si va cueca. a tomar, deje las llaves. ¿Y qué Yo ya dije? sé. Si va a manejar, deje No, las pues llaves. no puede está manejar. difícil. Ya. Está complicado. Pero el próximo Ya miércoles empezó. no hay descabelladas. No hay descabellado porque Eso vamos es a lo que estar estaba tratando dejando de las anunciar llaves y bailando cueca. Exacto. Exactamente. Y aquí la que más mejor baila cueca, hello. Ya, En la no se fonda me olvide de revivir estos capítulos en YouTube, seguirnos en todas las redes sociales, suscríbase en YouTube, eso le ayuda mucho más para Pero poder obvio, seguirnos. pues. Todas las redes sociales, a saber, YouTube, X, Instagram, Instagram, TikTok, por Ya. supuesto, y todo lo demás. Y en Chile TV 11.2 para la región metropolitana, televisión abierta digital, Radio Universidad de Chile 102.5. Nos volvemos a ver entonces de este miércoles que viene. Al otro miércoles. Chao. Y somos un programa de televisión, no solo un podcast.